Ok, bueno, Dios los bendiga. Me gustaría que fuéramos al libro de Efesios. Efesios. En el capítulo 5. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre el libro de Oseas, el profeta Oseas. Entonces mencionábamos que el pueblo de Dios, dice ahí, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y vimos que era conocimiento de qué? De Dios, ¿verdad? Conocimiento de Dios, porque en el mismo capítulo de 4 de Oseas, en el versículo 1, hablaba de que no había verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y entonces vemos que, como dicen por allí, hay personas que piensan que la palabra de Dios es un libro retrógrado, o sea, ¿verdad?, que significa que es algo obsoleto, anticuado, que no es de ahora, que no es para ahora, sino que fue escrito para ese momento y para esa época y para ese tiempo y para esas personas. Bueno, yo quiero decirles que la palabra de Dios es eterna. ¿Ve? Dios no cambia, sus leyes no cambian. ¿Ve? Y esas leyes son eternas, permanecen para siempre. Hay una parte que estábamos viendo en la canción anterior, ¿no?, que las cosas que vemos son temporales, dice la palabra de Dios, pero las que no se ven son eternas. Dios es eterno, por eso es que Dios no lo vemos. El amor es eterno, por eso es que lo vemos pero en manifestación. No podemos decir, este es un frasco de amor. Cuando vas a la farmacia y consigues un frasco de amor, no lo venden, porque el amor son acciones que se manifiestan. Ok, entonces la semana pasada estuvimos viendo acerca de Oseas, que vimos que el pueblo de Dios es destruido cuando le falta conocimiento de Dios. Por eso es que precisamente muchas veces, aunque nosotros tengamos cierto conocimiento de la Biblia, o del conocimiento aparentemente de Dios, siempre vamos a tener necesidad de conocer más profundamente a Dios, porque Dios es tan profundo como yo lo quiera poner. Dios es tan científico como yo lo quiera poner. Dios es tan espiritual como Dios lo quiera poner. O sea, uno tiene que estar abierto a la enseñanza de la palabra. Como decía un famoso pastor que yo sigo, que yo conozco, a través del Facebook y eso, de YouTube, él dice que la vida es la escuela del continuo aprendizaje. Es que uno nunca va a dejar de aprender. El que quiere aprender va a aprender aunque tenga 80, 90, 100 años. ¿Ve? Y nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde. Dice, no, ya yo estoy viejo, ya yo no estoy para eso. ¿Ve? Como dicen por allí, los gobiernos no aprenden a hablar. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos al conocimiento de Dios, porque Dios es eterno y Dios tiene muchísimas cosas más que enseñarnos de las que nosotros pudiéramos aprender, inclusive. Entonces, esa actitud es buena, es correcta, es conveniente. Yo no me puedo cerrar al conocimiento de la palabra solamente porque ya yo conozco ciertas cosas de Dios, y puedo yo conocer mucho, incluso, pero aún así eso no me, vamos a decirlo así, no me libra de que no pueda seguir aprendiendo. Entonces nosotros debemos siempre tener la actitud correcta, la actitud de querer saber, ok, ¿qué más hay acerca de Dios? Nosotros tenemos la palabra aproximadamente, yo diría que más de 30 años de conocer el Evangelio, y hemos estado en diferentes situaciones, en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes iglesias, inclusive congregándonos con diferentes personas de diversas creencias, ¿ve? Comenzando por supuesto con la Iglesia Católica, que es la iglesia en sí madre, porque de ahí todos nacimos bajo la Iglesia Católica, pues, siendo venezolano. Y después de eso, pues, ahí solo fueron nuestros primeros pasos para tener conocimiento de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta
que a medida que uno va profundizando, si se da cuenta que, como dijo el filósofo aquel famoso, yo solo sé que no sé nada. Él dice eso porque él se dio cuenta que había tanta información que él la avasallaba a él tanto que decía, no, yo solo sé que no sé nada. O sea, con tanta información que hay, tan importante, y yo la estoy conociendo es ahora. Entonces reconoció pues su ignorancia y su falta, pues que le faltaba conocer. Entonces es una actitud positiva siempre estar con la disposición para recibir. Como dicen, nadie puede aprender algo si no quiere aprender. Para tú poder aprender algo, tú tienes que tener la actitud correcta, o sea, tienes que tener el deseo de saber, de conocer, de querer saber. Entonces, allá en Oseas leímos eso, y que nosotros necesitamos conocimiento de Dios. También vimos la semana pasada que muchos de los problemas que nosotros tenemos parten cuando nosotros le abrimos las puertas al adversario de nuestra vida y de Dios, y permitimos que Él empiece a actuar dentro de nuestra vida. Vimos que Juan 10:10 habla de que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, ese parte de Juan 10:10 es fundamental, porque nos habla del propósito de Jesucristo. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Él? ¿Y para qué vino el otro, el adversario? El ladrón no viene sino para esto. ¿Ve? Nosotros tenemos que discernir por qué Jesucristo dijo eso. Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el ladrón pues viene a quitarnos o a robarnos, o a hurtar, o a matar, o a destruir esa vida en abundancia que Jesucristo vino a hacer disponible. Ok, entonces, otra de las razones por las cuales, vamos a decirlo así, nosotros le damos pie al adversario para que trabaje en la vida de él. Uno dice, pero ¿cómo yo? Sí, yo soy responsable porque él entre. Yo soy, vamos a decirlo así, yo soy el guardián de la puerta. Yo decido si el adversario entra en mi vida o se mantiene fuera de mi vida. Eso lo decido yo. Eso no es que, ay, es Dios, es la voluntad de Dios que yo esté así, que yo esté mal, que yo esté enfermo, que yo esté hurtado, matado o destruido. No. Eso es una responsabilidad que a nosotros nos corresponde. Eso no le corresponde a Dios. Yo soy el que decido que Dios trabaje o no trabaje en mi vida. ¿Okay? Y yo soy el que decido si el adversario va a entrar o no va a entrar en la vida mía. Eso es una determinación que la hago yo, que la decido yo. ¿Okay? Dijimos también que en aquel momento, en Oseas 7, que creo que el versículo 1, habla acerca de que la forma como el ladrón entra, como el ladrón viene a hurtar, a matar o destruir, es a través del engaño. Pero no es que Él nos engaña a nosotros. Pues dice, no, bueno, me engañó, como dice Eva, ¿no? La serpiente me engañó, yo comí. No, cuando nosotros somos partícipes del engaño, cuando nosotros somos los que engañamos. ¿Ve? O sea, usar la mentira como una especie de, vamos a decirlo así, de comodín para resolver situaciones o problemas en la vida de nosotros, no es conveniente. O sea, no nos conviene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la mentira, nosotros le estamos diciendo al adversario, pasa adelante, abrimos la puerta. ¿Ven? Entonces, la vida del creyente se basa básicamente en guardar principios. ¿Ven? Guardar principios que son principios de vida. A veces uno dice muchas veces, bueno, pero ¿por qué Dios nos pide a nosotros que no seamos mentirosos? ¿Por qué Dios nos pide que no seamos
soberbios. ¿Por qué Dios nos pide que no seamos, qué sé yo, otro tipo de actitudes incorrectas? ¿Por qué? Porque esas vías son los canales que nosotros abrimos para que nuestras vidas sean de alguna manera deterioradas o dañadas. ¿Ves? Que de alguna forma nosotros abrimos o somos responsables por desatar cosas en la vida. Eso es como el famoso dicho ese que siembra viento cosecha tempestades, ¿correcto? O sea, hay una ley muy, muy importante en la palabra de Dios que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Esa ley Dios la establece en el capítulo 8 de Génesis, a los principios allá en Génesis, que mientras dure el día y la noche, el frío y el calor, todas estas cosas van a permanecer, el día y la noche, el frío y el calor, las lluvias, ¿verdad? Las estaciones, y dice la siembra y la cosecha. Entonces, a veces nosotros pensamos que la siembra y la cosecha se refiere a lo que es meramente físico, pues a lo que es sembrar y cosechar vegetales, plantas y esas cosas. No, Dios se está refiriendo más ampliamente a cualquier cosa que uno hace. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. ¿Ven? Por ejemplo, en Gálatas, Dios habla acerca de, aunque bueno, no vayan allá, no lo voy a mencionar el sitio, pero en Gálatas habla acerca de que lo que uno siembra es lo que uno cosecha. ¿Ven? Que dice, no, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y ahí se está refiriendo el contexto, no es precisamente a comida, ni está hablando con unos agricultores. El apóstol Pablo se está refiriendo a una iglesia, está llamando a una iglesia, la está amonestando, está llamándole la atención por malos comportamientos de la iglesia. ¿Ves? Por los mal comportamiento de los miembros de la iglesia. Pues. Entonces él le está llamando la atención y le está diciendo, nadie puede engañar a Dios. Cuando se refiere a esto, se refiere a esas leyes. Las leyes no pueden ser quebrantadas. Cuando yo, por ejemplo, soy partícipe de la mentira, yo voy a cosechar la mentira. El resultado de la mentira siempre va a ser robo. ¿Ves? Va a ser hurto, va a ser destrucción. Entonces, uno, de alguna manera, todas las cosas que nos pasan que no son agradables en la vida, que son malos momentos, situaciones de dificultad, muchas veces, no digo que todos, muchas veces son ataques del adversario, pero otras situaciones no son ataques del diablo, son porque nosotros mismos abrimos puertas, como yo les dije, ¿verdad? Y permitimos que el adversario entrara a dañar, a saquear, a destruir. ¿Ven? Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros no entendemos eso, entonces todo se lo queremos atribuir al adversario. Sí, él viene para eso, hurtar y matar y destruir, es verdad, él está haciendo ese trabajo. Pero, si yo se lo permito. Es muy importante esta parte, si yo se lo permito. Por eso es que Dios dice que si yo ando en los caminos de Él, en sus caminos, los caminos de Dios son su palabra. Y si yo ando en sus caminos, yo voy a ser bendecido, yo voy a ser prosperado, ¿ven? Yo voy a ser una persona que va a ser exitosa en las cosas que emprenda. La palabra de Dios dice en Josué, acerca precisamente de Josué que fue el sucesor de Moisés, que fue el líder, vamos a decirlo así, el que guió al pueblo de Dios a que entrara en la tierra prometida. Este Josué, hijo de Nun, fue el sucesor que Dios le puso a Moisés. Entonces, él ungió a Moisés y después tuvo que ungir a Josué. Este Josué se estaba encargando del pueblo, de guiar ese pueblo dentro de la tierra prometida. O sea, imagínense ustedes, la tierra prometida para nosotros son todas las bendiciones que Dios tiene preparadas. Esas bendiciones tienen un prerequisito, son requisitos previos para tú poder recibir. ¿Ven? Entonces,
acordándome un poco de lo que dice, lo que Dios le dijo a Josué, Jehová en ese momento, con el nombre de Jehová, Dios con el nombre de Jehová, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué? Levántate y pasa este Jordán. ¿Por qué? Porque Josué estaba triste, desconsolado, pensando qué voy a hacer con este gentío, ¿ve? Con estos más de 2,5 millones de personas y animales, porque había de todo ahí, que vamos a entrar en la tierra prometida. Entonces le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, no temas, no tengas miedo. Una de las razones que Dios nos pide para que andemos con Él es que no tengamos miedo. ¿Saben por qué? Porque normalmente el miedo es lo que hace que nosotros no actuemos. El miedo paraliza a las personas, el miedo tranca, destruye, el miedo encierra, esclaviza a las personas. Las personas que tienen miedo, ¿qué es lo que hacen? Ponen reja, ponen puertas, ponen cerrojo, ¿correcto? Ponen cosas para trancar, se encierran, a veces en su casa, en una cárcel, ¿ven? No salen a la calle por miedo a que los vayan a robar, no salen a esto por miedo a que les vaya a pasar esto. El miedo es como su motivación, ¿ven? Y no debería ser. O sea, porque recuerden una cosa, ¿no? Hay dos grandes motivantes en la vida: o amor o miedo. Las cosas las hacemos o por miedo a que nos ocurran cosas malas, o porque amamos, deseamos, tenemos deseo de que aquello bueno venga, pues. Entonces eso nos mueve a hacer cosas, ¿ven? Esos son los dos grandes motivantes que existen para el ser humano en general y para todos, inclusive para los niños. Bueno, yo les decía que nosotros necesitamos entender, para recibir la promesa de Dios necesitamos entender eso, ¿ven? Entender que hay ciertas actitudes nuestras que es lo que hace que yo pueda recibir. Aquí en Josué, cuando Dios le habló a Josué precisamente, y se lo dice 3 veces, ¿no? Fíjate, dice en el capítulo 1, versículo 3, dice: yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese es Dios trabajando y hablándole al corazón de Josué, ¿ven? Porque él era el encargado de llevar a esa gente y meterla en la tierra prometida. Y el primero que tenía que motivar a Dios era Josué, no iba a motivar al pueblo. Eso no se lo está diciendo él al pueblo, se lo está diciendo al que lleva la cabeza, a la batuta, ¿ves? El que va guiando, el liderizando. Es importantísima la persona que lideriza. O sea, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona con el corazón correcto y el deseo de escuchar y recibir la voz de Dios, ¿ves? Entonces, que no te dejaré ni te desampararé, dice en el 6. ¿Qué es lo que le pide? Condición. ¿Cuál es la condición? Ok, Dios no nos va a dejar, pero dice que esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. O sea, se requieren 2 condiciones para escuchar o para que esa promesa se hiciera realidad. ¿Cuáles eran? Esfuerzo y valor. Esfuerzo y valor. Hay gente que piensa que las promesas de Dios se cumplen solamente a través de una oración. No, es incorrecto. O sea, nos han estado enseñando un Dios que no es así. Dios siempre ha exigido esfuerzo y valor. ¿Ven? Entonces nos pensamos, no, pero es que si eso es muy difícil, yo no voy a poder hacerlo, Dios me está exigiendo demasiado. Mira, Dios le dijo a ellos: usted tiene que hacer una cosa cada día, dar un paso a la vez. ¿Hacia dónde? Hacia el objetivo de la promesa. Y
Ok, dice, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú, no otro, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juría a sus padres que la daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Fíjate, no solo, le hace el énfasis de nuevo, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ven? La condición fundamental para hacer la voluntad de Dios es tener valor para hacerlo. ¿Ven? Valor. Y dice que no se debía apartar de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre tenía que ir por el centro. ¿Ven? No te apartes de la ley, no te apartes de la palabra, no te apartes de lo que Dios ya le mostró a Moisés. Ese tiene que ser tu norte, ese tiene que ser tu objetivo siempre. ¿Y cuál es? Palabra de Dios escrita. En ese momento era la ley de Moisés. En este tiempo de nosotros estamos viviendo un periodo de gracia, por decirlo de alguna forma, de decirlo de alguna manera. Nosotros estamos viviendo un periodo diferente al periodo de Moisés. Nosotros no tenemos que ir ganando territorio físicamente, ¿verdad? Nosotros no nos dieron estas promesas, nosotros no estamos en ese momento. Nosotros estamos en otro tiempo, pertenecemos a otra parte de la historia. ¿Ve? Esta parte de la historia es distinta. Entonces, en esta parte de la historia que nos corresponde vivir a nosotros, ya la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, no se basa en cosas físicas como las que a Moisés se le prometieron. No es la tierra prometida, pero son otras cosas más. Son otras cosas más. Por ejemplo, Dios nos ha prometido prosperidad en cuanto a la parte física, ¿verdad? Nos ha prometido que nuestras necesidades van a ser suplidas. ¿Ves? Todas estas son cosas precisamente que son promesas de Dios. Y Dios ha prometido que nos va a sanar también. Correcto. La sanidad, la bendición de Dios, el ayudarnos a resolver los problemas. Porque, como dice, ¿era un problema o no era un problema entrar en la tierra prometida? Claro, que era un problema gravísimo. ¿Ven? Pero ese problema, Dios dice, yo tengo la solución. Yo te voy a ayudar. Eso es lo que es importante. Que nosotros entendamos que es Dios que nos va a ayudar a nosotros. Como escuchaba yo la otra vez en una enseñanza, no es quién va, sino con quién tú vas. Tú vas con Dios, tú vas con Jehová. ¿Ves? Tú no vas solo a resolver el problema, tú lo vas a resolver con Dios. ¿Ves? Y lo que hace grande es el con quién tú vas. ¿Quién es el que te va a ayudar a ti a resolver esto? Es como dice, yo voy a estar contigo. Es la promesa que Dios le está haciendo. ¿Ves? Yo voy a estar contigo. O sea, no tengas miedo porque yo voy a estar ahí, no te voy a dejar solo. O sea, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y esa ha sido siempre la constante de Dios con sus hijos. Y con todos los actos que tengan que ver con Dios, siempre la condición, vamos a decir así, el común denominador ha sido que Dios siempre va a estar acompañándonos a nosotros. ¿Ven? Luego dice, seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? En el 7. Luego dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, o sea, es una condición, como un resultado, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, aquí está la clave, porque esto es fundamental en el andar con Dios. El andar con Dios necesita que la persona entienda esto. La prosperidad de alguien, como me preguntaban, o sea, ¿cómo hago yo para que mi fe se aumente? ¿Cómo hago yo para que mi fe crezca? ¿Ah?
¿Cómo hago yo para que yo prospere en fe? Que mi fe sea grande, se aumente. Bueno, yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser mi alimento. Tiene que ser lo que me nutre, me edifica. ¿Por qué? Porque mira, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, pensando, la otra vez meditando sobre esto, ¿por qué habla de la boca? ¿Por qué habla? ¿Qué tiene que ver la boca con meditar? Bueno, yo le voy a explicar. Bíblicamente, meditar significa decir la palabra, confesar la palabra. Yo no estoy diciendo que aquí nosotros vamos a hacer unos gritones y vamos a andar gritando la Biblia, y como hay gente que no entiende, ¿verdad?, que cada cosa tiene su tiempo y su momento. O sea, yo soy cristiano, ¿verdad? Entonces yo estoy eufórico. Entonces yo quiero que todo el mundo crea la palabra de Dios. Entonces yo ando con la Biblia y grito y brinco y salto y todo eso. Entonces la gente va a decir, oye, este tipo después que agarró la Biblia se volvió loco. ¿Ven? Entonces son cosas que tienen su momento y su lugar. Yo en oración, ¿verdad? Yo estoy orando para Dios. La meditación es algo privado, personal, muy íntimo inclusive. Es una cosa que nadie tiene por qué enterarse que yo estoy meditando en la palabra. Yo puedo estar en medio de una multitud y sin embargo muy tranquilo allí y estoy meditando en Dios. ¿Ve? La palabra de Dios dice que es como cuando tú estás masticando algo. Eso es meditar. Tú lo dices en voz muy baja, casi inaudible. Pero tú lo estás diciendo y lo estás repitiendo. Eso es meditar. Y ese acto de meditar, por eso es que habla de la boca. ¿Ve? Porque la persona lo murmura en voz muy baja y lo vuelve a decir, Cuando uno esté, y es una de las claves más importantes para el andar del creyente. Cuando uno esté en una situación difícil, uno tiene que meditar la palabra. Aunque la situación se ponga negra, medite la palabra, o sea, busque. Por eso es que eso es preparación. Esto es un proceso de preparación. Nosotros en este momento tenemos que estar preparados para los momentos difíciles. Porque cuando el momento difícil llega, yo no estoy prevenido. O sea, el adversario, ni la vida, ni las circunstancias me van a decir, mira, mañana va a haber problemas. Prepárate que mañana o dentro de una hora se te va a presentar un asunto. No, a nadie le pasa eso. ¿Ves? Casi nadie. A menos que Dios se lo quiera revelar. Mira, va a pasar esto y prepárate porque viene tal cosa. Pero en la mayoría de los casos es así, te agarra de imprevisto. Los problemas llegan sin que tú los estés buscando, sin que tú los estés mencionando, inclusive. Llegan, simplemente llegan. Entonces, ¿qué voy a hacer en el momento? Bueno, automáticamente, si yo estoy preparado mentalmente para accionar, entonces yo digo, meditación de la palabra. Entonces, yo me acostumbro a eso. ¿Ve? Si yo lo hago constantemente medito en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra? Bueno, es aprenderse un versículo de memoria y repetirlo mentalmente en su cabeza. ¿Ve? Y mencionarlo de vez en cuando, decirlo. Eso es meditar. Eso simplemente es lo que significa meditar. Por eso es que habla de la boca. ¿Ve? Y dice que esa era la clave para que él pudiera hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la lucha iba a ser muy fuerte, muy profunda. Cuando nosotros estamos enfrentados a situaciones difíciles, nosotros tenemos un recurso que se llama la meditación. Y debemos practicarlo. Esto está claro, hasta aquí en el Antiguo Testamento, pero aunque esté en el Antiguo Testamento, eso significa que son principios y eso no cambia. ¿Ve? Eso sigue siendo verdad. Eso sigue siendo la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, la forma como nosotros aprendemos a meditar es esa. No lo dude, hágalo. Y pronto usted va a ver los resultados de esa meditación.
Cuando uno empieza a trabajar en la meditación, uno empieza a ver resultados de la meditación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate que es interesante, ¿no? Porque Dios habla de emprender. ¿Sabe dónde viene la palabra empresario? ¿Qué es un empresario? Es una persona que es emprendedora, que emprende asunto, emprende un negocio, emprende una, qué sé yo, una oportunidad. De ahí es que viene. Entonces Dios quiere que seamos buenos empresarios, que emprendamos cosas correctamente, que aprendamos a emprender cosas. ¿Bien? Es correcto, o sea, yo no estoy diciendo aquí que nosotros vamos a hacer Bill Gates o una cosa de esta. Pero ¿saben qué? Yo he estado leyendo y estudiando la vida de estos tipos, algunos de ellos, y me he dado cuenta que el común denominador es que ellos tenían una idea y trabajaron en esa idea constantemente. Eran emprendedores, pues eran personas que se arriesgaban, inclusive arriesgaron su vida por eso, ¿no? Y prácticamente casi todos ellos eran fanáticos de su asunto, de su idea, ¿no? Y esos eran encajonados en esa idea y nadie los sacó de allí. Y fíjate, ¿qué pasó? Que ellos lograron resultados. Ahora, si una persona en el mundo, sin ser cristiano, sin ser creyente, porque esto le ha dado resultados a mucha gente, yo le digo, por ejemplo, mira, el caso, por ejemplo, de Steve Jobs, el de Apple, ¿verdad? Es un hombre que fue exitoso y el tipo guardaba principios bíblicos, sin ser cristiano. Pero es que los principios no tienen nada que ver con que seas uno cristiano. Mira, uno de los problemas de nosotros como creyentes, hijos de Dios, cristianos, que nos decimos cristianos, es que desconocemos muchos principios de la palabra y por eso es que tenemos problemas. Entonces dice, oh no, bueno, que era la voluntad de Dios, es que yo tenía que pasar por esto, Dios quiere que esté enfermo, Dios quiere que yo no prospere, porque es una forma de que Dios probar qué sé yo, doblegar mi mente. No, hermano, mire, Dios quiere que prosperemos. La carta de presentación de Dios son sus hijos. ¿Ve? Si yo veo a una persona hambriento, harapiento, todo roto, todo lleno de enfermedades y llagas, yo me lo puedo acercar a esa persona. Y esa persona me viene a hablar de la Biblia y yo lo que voy a decir, no, chamo, yo lo siento, discúlpame, no, o sea, no me puedes vender ninguna idea porque me estás vendiendo, o sea, la gente no va a ver que tengo una Biblia en la mano, va a verme a mí, ¿ve? Va a ver mi problema y dice, oh, pero tú con tantos problemas y me vas a venir a mí a dar consejos de cómo prosperar. Si tú no tienes ni trabajo, o sea, ¿cómo me vas a hablar de prosperidad si tú no tienes trabajo, no consigues trabajo, estás enfermo, tienes problemas, no puede? Entonces el hijo de Dios, como mínimo tiene que tener estabilidad económica, ¿verdad? Y tiene que tener cierta forma de decirle a las personas, decir, mira, a mí esto funciona porque yo vivo esto y yo he prosperado y yo tengo como darte un testimonio de eso. ¿Ven? Los testimonios se dan de esa manera. Es más, la mejor manera de yo venderle una idea a una persona es que yo esté convencido de eso. Un vendedor que no está convencido de lo que está vendiendo no vende. ¿Eh? Porque la mentira se sabe, o sea, la gente no te lo va a decir, pero dice, no, pues este hombre no me convence, sus palabras no me llegan. ¿Ves? No me llegan porque simplemente la persona no impacta con lo que dice, no transmite porque él en sí no está convencido de lo que está vendiendo. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros como creyentes sobre el impacto que la palabra de Dios produce en la vida de las personas. Entonces este es un principio fundamental, se los digo, fundamental para que una persona pueda recibir de Dios. Y esto no lo enseñan muchas veces muchas iglesias, no sé por qué, pero tú ves que no son
Tú ves por los resultados, pues. Tú te das cuenta por los resultados que esto no está siendo enseñado. ¿Por qué? Bueno, porque no estás viendo que la gente esté avanzando. ¿Ves? Tú te das cuenta que no, o sea, no, esto no lo están enseñando. Entonces, es fundamental que la gente entienda esto. Miren, los actos de fe son simplemente la respuesta correcta ante un problema. ¿Ves? ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, que cuando nosotros le vamos a creer a Dios por algo, nosotros tenemos que estar convencidos, nosotros tenemos que repetirnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, oye, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esas cosas tenemos que decírnoslas. Cuando estemos solos, cuando estemos bañando, cuando estemos caminando. O sea, esa es meditar en la palabra, ¿ves? De repetirnos a nosotros mismos esas partes de la palabra que son impactantes y que nos ayudan a superar situaciones. ¿Ves? Eso es lo que te va a hacer a ti dar fortaleza física, espiritual. Y va a fortalecer nuestra fe. Eso es lo que hace que nuestra fe se edifique. Nosotros, miren, Dios ya nos diseñó a nosotros de una manera, ¿verdad? Tú vas a hacer así, nos puso aquí la cabeza, los brazos, las piernas y todo eso. Y nos dijo, mira, para que tú funciones bien, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Tu alimento tiene que ser este y este. Tu forma de pensar tiene que ser esta y esta. ¿Ves? Así nos diseñó Dios para que funcionemos correctamente. Dios no quiere que estemos enfermos, Dios no quiere que estemos tristes, Dios no quiere que estemos en situaciones de pobreza, de angustia. ¿Ves? Simplemente que yo sé que cuando yo necesite, yo voy a tener. Aunque aparentemente no vea por el horizonte nada, no, yo sigo repitiéndolo lo mismo. La repetición de la palabra hace que las cosas ocurran, hace que las cosas pasen. ¿Ven? El confesar, miren, el confesar, la gente dice, ¿por qué hablarlo? ¿Por qué decirlo? Bueno, porque es un principio. Confesión no es lo mismo que pensarlo y dejarlo en la cabeza, hay que decirlo. ¿Ven? Hay que declararlo, hay que determinarlo. ¿Qué yo declaro? ¿Lo que yo creo que es correcto? No, lo que dice la palabra de Dios que es correcto. Yo declaro la palabra de Dios, yo confieso y digo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Es esta. Dios quiere que yo prospere, Dios quiere que yo progrese en este mundo, ¿ves? Y en la vida eterna muchísimo más. Pero nosotros no podemos, como dicen, aprender a correr si ni siquiera sabemos gatear. ¿Ves? Tenemos que aprender a gatear para después caminar y después correr. ¿Ves? El correr es las cosas espirituales. Ya cuando tú estás a un nivel, oye, entonces tú entiendes lo que significa ganar almas. Tú entiendes lo que significa un ministerio de reconciliación. Tú entiendes lo que es extenderse más allá de simplemente, bueno, mis necesidades suplidas y ya. No, Dios quiere suplir tus necesidades, pero quiere que después vayamos más allá. ¿Verdad? Nosotros es como todo, pues nosotros tenemos que pasar por diferentes etapas. De una etapa infantil, es como un niño, pues, igualito. Imagínense ustedes un bebé. Un bebé al principio depende 100% de sus padres. Un niño recién nacido, si lo abandona la mamá, se muere. Simplemente se muere, correcto. Pero si el niño va evolucionando, primero depende muchísimo del 100% de su mamá, hasta que llega un momento en que él se vuelve independiente. ¿Verdad? Pasan los tiempos, pasan los años, y hasta que él se vuelve una persona independiente. Bueno, Dios quiere que nosotros también evolucionemos, prosperemos, progresemos como personas, como creyentes y como hijos de Dios. ¿Ves? Que no nos quedemos en esa etapa infantil, simplemente que avancemos, que prosperemos, ¿ves? Y que logremos lo que Él quiere que nosotros logremos. Dios nos está preparando para cosas grandes, pero tenemos que estar preparados, por decirlo de alguna manera, para obtener cosas pequeñas, a pequeña escala, para después extendernos hacia cosas más grandes. ¿Ven? Primeramente,
aprender a creer por cosas menores y después para cosas mayores. ¿Correcto? Así es como Dios lo hace, así es como Dios trabaja con nosotros. Y este principio de la meditación es fundamental para recibir de Dios cosas. Es fundamental. Es fundamental declararlo, decirlo. No solamente lo pienses, dígalo. Y si es posible, yo lo recomiendo, que yo lo he hecho. Escríbalo. Como dicen por ahí, no lo diga, escríbalo. Dígalo, escríbalo. Más allá, ¿ves? ¿Por qué? Porque esas cosas ayudan a afianzar la palabra de Dios en ti. Y en los momentos de dificultad, ¿qué es lo que va a venir inmediatamente a la mente de nosotros cuando venga la dificultad? La palabra. ¿Ves? Y automáticamente, nos dice, viene la palabra y lo más grande, viene la respuesta de Dios. Así Dios no nos va respondiendo siempre. Dios lo que no quiere es que nosotros tengamos un corazón lleno de angustia, ¿ves? De dudas, de temores. Eso, ay, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar dentro de eso? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué va a pasar con mi vida dentro de X tiempo? Nosotros tenemos que vivir el presente y el ahora. ¿Ves? El día de mañana va a traer su afán. Jesucristo lo dijo, nuestro Señor. Cada día, basta cada día su propio mal. O sea, nosotros no podemos vivir ni en el pasado, viviendo del pasado, de las cosas buenas o malas que nos ocurrieron, o del futuro. O sea, si usted se pone a hacer hacerse una autoevaluación, ¿cuánto tiempo he estado yo en el presente? Realmente viviendo en el presente. Esas evaluaciones hay que hacérselas. Esos actos de constricción, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay que hacérselo. O sea, ¿realmente yo vivo en el pasado o vivo en el futuro o vivo en el presente? Esas son cosas que son tareas para la casa, porque eso son cosas muy personales. Cada quien tiene que asumir y pensar, yo realmente cómo pienso. O sea, yo siempre estoy pensando en el mañana, que voy a llegar, que voy a comer mañana, o qué va a ser de mi vida dentro de tantos años, y cuando yo sea viejo, entonces, ¿quién me va a mantener a mí? ¿Ves? Cosas que muchas veces nos asaltan después de cierta edad, ¿no? Porque a mí me ha pasado. O soy del tipo de persona que soy todo el tiempo, ay, cónchale, cuando yo era joven, que me la pasaba en las playas de no sé dónde, y me iba para allá, para Chirimena, y estábamos tomando aguardientes y no sé qué cosa, y una rumba y no sé dónde. Yo, eso pasó hace 20 años atrás, chamo, deja eso allá atrás. ¿Ves? Entonces, ok, son buenos recuerdos, maravillosos, pero yo no vivo en eso, ¿me comprende? Yo no vivo en el pasado. Entonces, fíjense que muchas veces, y esa es una buena, como dicen por allí, es una buena terapia de vida, ¿no? O sea, no debes de vivir ni en el pasado ni en el futuro, porque los dos casos no te convienen, ¿ves? O no nos convienen. Nosotros debemos vivir en el presente y en el ahora. ¿Qué estoy haciendo? Es más, quiero que le diga una cosa. En el pasado quedó. Bueno o malo, bonito o feo, eso quedó allá. ¿Puedo cambiarlo? No. Oye, que yo fui una persona abusada, que sexualmente... Hermano, estás consciente, ¿verdad? Bueno, sí, ahora estoy consciente de lo que me pasó. Bueno, una de las formas de la terapia de resolver los problemas pasados, este tipo de problemas de traumas, es estar consciente de que eso ocurrió. ¿Ves? Que no está en tu subconsciente, está en tu consciente. Entonces ya tú puedes superar aquello. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, entonces vas a tener que aprender a perdonar. Muy importante. No perdonar porque es un sinvergüenza que te hizo lo que te hizo, o la persona que te hizo daño. No. Tú perdonas o yo perdono porque eso es sanidad para mí. Sí. ¿Sabían? Cuando yo perdono, yo me estoy sanando a mí mismo, yo no estoy sanándolo a él, ni lo estoy exculpando, porque él sí tiene bastante culpa y responsabilidad de lo que hizo, el daño que hizo. Yo no lo estoy exculpando de su daño que me hizo. Yo me estoy sanando a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono, yo me sano mi corazón. ¿Sabían? El perdón es sanidad para mí, no para aquel, para mí. Cuando yo perdono a una persona, yo lo perdono porque yo estoy siendo sanado. Cuando yo perdono, es un acto de sanidad para mí. El perdón es un acto de sanidad y de liberación. Mientras yo esté pensando que aquello que pasó y aquello, cada vez que me acuerdo, se me levanta la roncha, ¿verdad? La costra, y me empieza a doler de nuevo, entonces no hay perdón.
¿Ve? Yo tengo que dejar aquello como que algo que pasó hace muchos años y ahí sí tiene que en parte muchas veces intervenir Dios y decirme, bueno hijo, yo te voy a sanar, ayudarte a sanar eso, pero tú tienes que estar dispuesto a recibir la sanidad. Tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Es que yo no lo puedo perdonar porque eso cada vez que me acuerdo me enerva, no sé qué más. Bueno, tú tienes que aprender a dejar eso en el pasado y aprender a sanar aquello y pedirle a Dios también en parte, Padre, ayúdame a sanar esto, a perdonar. ¿Ve? A perdonar para yo poder verdaderamente sanarme. Porque, mire, hay mucha tela que cortar sobre estos temas que estamos hablando. Es muchísimo, esto es muy profundo, ¿no? Yo simplemente estoy como quien dice haciendo unos pequeños chispitas. Pero mucho de esto tiene que ver con la sanidad de la gente. Hay personas que están enfermas porque no han podido perdonar cosas. ¿Sabían? Muchas de las enfermedades que muchas veces uno pasa, uno padece, es producto de eso, de traumas y de situaciones que uno no resolvió, que quedaron en el pasado, que pasaron hace años, pero nosotros no las hemos logrado superar. Entonces eso de alguna manera deja un sedimento y que eso se va a transmitir en el cuerpo. O sea, físicamente eso se va a reflejar de alguna manera como un tipo de enfermedad o de padecimiento. ¿Ve? Entonces, es importante los procesos sanatorios. Bueno, Dios quiere que perdonemos, que sanemos. ¿Ve? Ciertamente existen procesos de sanidad instantánea, ¿ve? Que existen en la palabra de Dios. Pero son actos de Dios, son actos de Dios. ¿Ve? Pero muchas cosas nosotros tenemos responsabilidad sobre eso y que nosotros podemos, somos como dice, somos responsables de que aquello no esté en nosotros. ¿Ve? Nosotros somos responsables, ¿por qué? Por ejemplo, por perdonar. ¿Quién es el que tiene que perdonar? Uno, no Dios. Ya Dios nos perdonó a nosotros hace mucho tiempo. Él nos enseña a perdonar. Por eso es que, como dice el Padre nuestro, ¿no? Perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos deben. ¿Ve? Esa oración es bellísima y es completa. Tiene todos los ingredientes de una oración del Padre nuestro. ¿Ve? Y nos enseña a perdonar. Fíjate, de hecho que uno de los actos de sanidad es perdón. Perdonar, darnos el pan de cada día, suple mis necesidades, es Dios quien suple mis necesidades, ¿verdad? Y nosotros simplemente agradecemos a Dios porque nuestras necesidades estén total y absolutamente cubiertas. Y Dios se encargará de proveernos todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario. Entonces, yo no quería extenderme un poco más sobre esto, pero quería hacer énfasis sobre la parte de la meditación. Si pusimos a hablar de otros temas interesantes, bueno, por alguna razón habrá allí. Pero es importante esto, meditar, pensar en la palabra, aprenderse porciones de la palabra que nos ayudan en los momentos de dificultad. Esos momentos de dificultad, ¿verdad? Momentos de presión, por ejemplo, momentos de dolor, momentos de enfermedad, cuando nos estoy sintiendo mal físicamente, entonces nosotros recordamos qué dice la palabra de Dios. Hay una cantidad de versículos muy importantes, interesantes, que sepamos de memoria que nos ayudan en los momentos de enfermedad y de dolencia. Y eso nos ayuda a enfocarnos correctamente. Acuérdense de una cosa, hay un principio muy importante que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Uno a veces dice, no, pero es que no eres es que tú no estás siendo realista. Es decir, no estás siendo realista porque tu problema está aquí. Tú tienes el problema ya. Es cierto. Pero yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Usted está loco. No. Yo estoy cumpliendo principios de la palabra. ¿Por qué? Porque aunque yo esté enfermo, yo digo, yo declaro que Jesucristo me ha sanado en su nombre, por su sangre. No me pongo a pensar, ay, pobrecito de mí, me tengo que hacer 20.000 quimios más, no sé qué más. Entonces me enfrasco en el problema.
No, yo me enfrasco en la solución. Yo digo, Jesucristo, eres mi sanador. Tú eres el que me ha sanado. Ni siquiera que me está sanando, dice la palabra. Tú tienes que declarar lo que dice la palabra. Yo fui sanado en el nombre de Jesucristo. Yo fui sanado. ¿Ven? Eso es un principio. No es que no es que nosotros no seamos realistas. Nosotros precisamente porque somos realistas y sabemos la realidad de la vida, que Dios nos la ha mostrado en su palabra, nos está diciendo, confiesa lo correcto. Que no me está pasando, pero confiesa lo correcto para que lo que no está pasando ocurra. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso lo hizo Abraham, ¿ven? Llamó las cosas que no eran como si fueran. Él se llegó a ser padre de multitudes. ¿Por qué? Dios le mostró, hay una gran cantidad de principios, no es el tema de hoy, pero una gran cantidad de principios envueltos en esto de recibir cosas de Dios. Porque eso está disponible. O sea, yo puedo creerle a Dios para que las cosas buenas que Dios me ha prometido en su palabra ocurran en mi vida. Eso está disponible. No es que yo estoy pidiendo cosas imposibles. O es que no es contrario, es contrario a la voluntad de Dios pedir bienestar. No es contrario. Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que prosperemos. ¿Ve? Dios quiere que tengamos lo suficiente en nuestra casa, que tengamos suficiente alimento, suficiente ropa, vestido, calzado, cubrir nuestra necesidad. ¿Ve? No es que nosotros vamos a ser millonarios y vamos a tener una casa con 500 cuartos y vamos a tener joyas de oro y cosas. No, dice la palabra de Dios que eso no es lo que está disponible. Eso no está disponible. Pero sí está disponible tener la necesidad, el alimento necesario, sí está disponible. ¿Ve? Que cuando tú tengas un problema de salud, tú vas a ser sanado. Eso sí está disponible. ¿Ve? Aprender a vivir, que tengas un techo sobre tu cabeza, que no estés viviendo como un animal a la intemperie. Eso sí está disponible también. Tener una casa. Eso es parte precisamente de cubrirte. ¿Ve? Ese sustento y abrigo. Parte del abrigo no es nada más que tener un abrigo de pieles, ¿verdad? No, el abrigo es esto. Las 4 paredes donde tú vives. Eso es abrigo. ¿Ve? Algo que te protege del clima, de la inclemencia del clima, del calor, del sol, de todo, del frío, el calor, esas cosas. Eso es abrigo. Eso es abrigo. Entonces, Dios sí ha prometido sustento y abrigo. ¿Qué más quiere? ¿Verdad? Y aparte de eso nos sana, nos sana, suple mi necesidad. Por supuesto, como que dice aquí, hay algo previo. Él se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo 3 veces. Esfuérzate y sé muy valiente. Pon la palabra de Dios en tu cabeza, medita en ella, medítala, háblala, trabájala y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Eso es una promesa de Dios. Eso está disponible hoy en día. Eso está disponible hoy en día. ¿Ve? Para quien sea, esos son principios. ¿Ve? Esos son principios que nosotros, como hijos de Dios, debemos conocerla para que nosotros, como dicen, no estemos tropezando en la vida y entonces no sepamos, oye, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, precisamente porque hay principios que se están violando, hay leyes que se están violando, hay cosas que se están haciendo mal, hay cosas que he estado haciendo que no eran correctas. Entonces, Dios me está corrigiendo y dice, mira, tú vas en esta dirección, bueno, vamos a enderezar el timón, ¿ves? Como el barco, vamos a enderezar el timón y vamos a darle media vuelta de timón o un cuarto de vuelta más o menos para que tú endereces bien como tienes que ser y para dónde vas. ¿Ves? Entonces ese es el propósito. Nosotros queremos ayudar a la gente, ayudarlos, y la única forma nosotros de poder realmente ayudar a las personas es con la palabra de Dios. Yo no tengo otra manera. La gente dice, bueno, mira, préstame ahí $500. Bueno, no tengo $500. ¿Ves? No es un banco, pues. Nosotros no somos un banco para prestarle plata a la gente, sino yo te puedo dar lo que yo tengo, como dice el Pedro el apóstol. Le digo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, lo que tengo te doy. O sea, tengo palabra de Dios disponible. Y con esto, yo te aseguro, con esta palabra,
yo te aseguro que tú vas a requerir lo que tú requieras, lo vas a tener. Amén. Lo que sea necesario en tu vida, lo vamos a tener. Porque Dios, yo, como buen pastor, no es que ustedes estén apegados a mí, mira, me llaman a medianoche, yo cansado, porque, cónchale, no tengo ni un momento de respiro. No. El buen pastor es aquel que une a la gente con Dios. No con él, es con Dios. La gente tiene que aprender a depender de Dios. Hay gente que dice, oye, el pastor, ayúdame, no sé qué. Bien, yo te estoy ayudando, es la palabra. No tengo otra forma de ayudarte. ¿Ven? Que ocasionalmente te ayude de alguna manera, o sea, pero es algo muy puntual, ¿ves? Es algo muy puntual. Pero el 99.9% de los casos tiene que ser Dios. Tiene que ser de manera sobrenatural que tú recibas ayuda. Oye, pastor, usted me enseñó a orar, usted me enseñó a meditar, y yo en un momento yo pensé en llamarlo, pero dije, bueno, pero si me enseñaron cómo, entonces yo me acordé de aquello y pasó esto, y mire, pasó tal cosa. Eso es lo que uno quiere que ocurra en la vida de los creyentes, que los creyentes realmente aprendan a vivir con Dios. Que sus testimonios sean, mira, yo hice esto, hice lo otro, y mira, pasó tal cosa. Eso realmente ese es el objetivo. No es que nosotros, no, es que yo vivo de la gente, y vivo de los diezmos, y vivo de las ofrendas de las personas. No, nosotros no vivimos de eso. ¿Ves? Y entonces es de ayudar a las personas a que ellos aprendan a creer a Dios por eso. Por supuesto, a medida que una persona aprende, ayuda a otros también, entonces él mismo, al principio fue ayudado, pero después él va a convertirse en un ayudador a otras personas. Ese es realmente el objetivo del ministerio. Este es un ministerio de reconciliación, es traer a la gente de vuelta a Dios, reconciliar al mundo con Dios. Ese es el propósito de nosotros. Nosotros no estamos aquí ni para cuestiones políticas, ni para cuestiones filosóficas, ni para pregonar una filosofía de vida de nadie. No, estamos para predicar la palabra de Dios, para enseñar la verdad de la palabra. Bienvenidos las personas que quieran, y los que no, bueno, no podemos hacer más nada. Pero ese es el propósito. El propósito es enseñar principios para que las personas lo apliquen en su vida y les dé resultados. Porque a nosotros nos ha dado resultados. Aunque no nos diesen resultados, sigue siendo la palabra de Dios. Porque yo muchas veces, yo he escuchado casos de personas que me han dicho, bueno, personas que han estado sentadas aquí inclusive, que han dicho, no, pero es que yo he hecho lo que tú me dijiste. Yo no sé, porque yo sé que Dios es fiel y cumple. Es que a mí no me ha funcionado. Bueno, entonces algo que estás haciendo mal. Y porque a fulano le funciona. ¿No? Y porque a mí me funciona, porque yo no sé, exacto, muchas veces ocurre es que la persona no ha entendido lo que se le ha estado mostrando, o ha sido rebelde, hay otras cosas más allí que no está contando, ¿verdad? Hay cosas que no dice. Entonces hay personas, por ejemplo, que quieren que Dios los bendiga, pero tienen un ídolo agarrado por la aquí escondido en el bolsillo, carga un ídolo. Entonces yo no sé si esa es la razón por la cual esa persona no está recibiendo respuesta. Él no me lo está diciendo, pero él lo está haciendo. ¿Ven? Entonces hay casos de casos, pues. Entonces yo no puedo juzgar a una persona porque digo, no, porque es que a mí no me funcionó. O sea, yo tendría que ver todo tu expediente a ver por qué no funcionó. Claro. Realmente, porque la palabra de Dios dice que funciona. ¿Y por qué no me funciona a mí? Bueno, entonces hay que estudiar el caso específico fulanito de tal, por qué a él no le está funcionando la palabra. Porque él dice que él está orando y no prospera, porque habla en lenguas y no prospera, porque pide trabajo y no consigue ayuda. Pero si nunca trabaja. Sí, no, a veces tú dices, mira, hay cuestiones de sentido común. Por ejemplo, yo le estoy creyendo a Dios por un trabajo que supla mis necesidades. Vamos a poner este ejemplito facilito, ¿verdad? Yo estoy creyendo a Dios porque supla mis necesidades. Entonces tú dices, bueno, pero es que mira, lo vimos hoy, estábamos hablando del costo de la vida, ¿verdad? Un pollo cuesta como 500.000 bolívares. Oye, si yo estoy buscando que Dios supla mis necesidades, y en el periódico sale un trabajo que dice, fulano se requiere licenciado en ciencias ocultas,
fulanito de tal, tantos requisitos. Ay, yo cumplo, yo fui y ve. Pero el sueldo es de, por decirlo de alguna manera, salario mínimo, 150 mil dólares. Yo voy a aplicar para ese trabajo, pregunto. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué me pierdo mi tiempo yendo a ese trabajo? Yo sé que por ahí Dios no me va a responder. ¿Me comprenden? O sea, es cuestión también de sentido común. A veces la gente está buscando donde no debe. Esperando que te ¿Ve? Entonces, tú le crees a Dios y va a llegar, mira, Padre, yo sé, tú me prometiste prosperidad, tú vas a suplirme de alguna manera, tú me lo estás diciendo, yo me estoy esforzando, estoy orando, estoy meditando tu palabra. Bueno, las cosas ocurren, llega un momento en que cuando salgo al campo laboral, empiezo a preguntar, porque esa es la otra parte que dice la señora, ¿verdad? Hay gente que, ora y ora y ora, y entonces se quedan en ese bucle, vuelta, oración y oración y oración, y no hay acción. ¿Saben que cuando ellos estaba implícita la acción aquí en Josué? Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. ¿Qué significa eso? Ellos tenían que caminar. Ellos tenían que caminar. ¿Ven? Eso, el esfuerzo estaba implícito en la promesa. O sea, dentro del mismo promesa, ellos tenían que hacer su parte y ellos tenían que caminar. En este caso, por ejemplo, que estoy hablando, si una persona está buscando trabajo, tiene que hacer su parte. Oye, tocar puertas, ve un aviso, dice, mira, vale, que se necesita tal cosa allí y yo no tengo trabajo. Bueno, pero yo sé hacer eso. Bueno, yo toco esa puerta. Hay personas que dicen, no, es que si no es en estas condiciones y bajo estas circunstancias, yo no trabajo. Hermano, trabajo es trabajo. ¿Ves? Hay gente que gana más real que los profesionales haciendo cosas que tú ni te imaginas. El trabajo no denigra. ¿Ves? Y el trabajo no denigra. Pues. Perdona, yo no sé si es que habrá algo que dice en verdad, ese dicho. Que Dios dijo, ayúdame que yo te ayudaré. Porque uno tiene que buscar la forma. Exacto. Bueno, sí ay, yo me presté un trabajo, dame dinero que así quiero. Así es. Sí, es cierto. O sea, aunque no está en la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero eso de que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, hay Dios rogando y con el mazo dando. O sea, eso es lo que llaman sabiduría natural, la sabiduría del pueblo. ¿Ve? Y esos son los dichos que la gente hace y dice que son ciertos, que son correctos. ¿Ve? La gente tiene que esforzarse, tiene que poner de su parte, no solamente orar. Yo entiendo que a veces uno, cuando está comenzando en las cosas de Dios, piensa que todo se va a resolver a punta de pura oración y tocaron la puerta. Mira, aquí está la caja de clan. O qué sé yo qué, ¿verdad? Mira que me acordé de ti. Hay casos de casos, hay casos que ocurre eso, pero eso, le voy a decir, ese es el infinitamente mínimo caso. Ese es el caso mínimo, casi prácticamente eso no ocurre. ¿Ves? Cuando Dios, hay testimonios tremendos así como ese, pero son casi que nulos. ¿Ves? Prácticamente eso no ocurre. En el 99.99999% es esfuerzo. Es esfuerzo. ¿Ves? Es esfuerzo de la persona, cosas que la persona hace. Es más, ¿saben qué? Detrás el esfuerzo es creencia, es accionar. Esforzarse y ser valiente es accionar, es actuar, es no amedrentarse, es salir para adelante. Eso es esforzarse. ¿Ves? Y salir y hacer las cosas y caminar y tocar puertas, eso es esforzarse. Y entonces seguramente Dios va a responder a esa persona y le va a prosperar y le va a bendecir y le va a dar todo lo que necesita. ¿Ok? Porque esa es su promesa. Yo estoy con Dios y estoy haciendo lo correcto. Entonces Dios tiene que mover las tuercas para que eso pase, y lo va a hacer. Y de hecho que esa es una promesa garantizada por Él. Pero Él va a decir, mira, quiero ver la sangre, el sudor que hiciste ahí. ¿Ves? ¿Cómo es la cosa? Esfuerzo y valor. ¿Ves? Entonces esto es importantísimo que nosotros lo entendamos para nosotros poder tener respuestas de parte de nuestro Padre Celestial.
¿Ves? ¿Ok? Una acotación, Entonces hermano. yo quería, para cerrar, vamos a dar gracias a Dios y después la acotación, ¿sí? Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bendición y tu aprobación, tu palabra, mi Dios. Y gracias por escuchar este ruego de cada uno de nosotros, Padre, y por darnos la respuesta que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.